lo que Dios desea formar en una persona, amén. Hay cuatro cosas que Dios desea formar en cada persona, como tanto en mí como en ti que me estás escuchando, ¿verdad? En tu vida, ¿verdad? Son cuatro cosas que Dios desea formar dentro de una persona, amén. ¿Para qué? Para podernos llevar a la meta, hacia el propósito, ¿verdad? Hacia el diseño, ¿verdad? Que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Siempre cuando Dios alcanza a una persona, ¿verdad? O Dios se le revela a una persona, siempre, ¿verdad? A esa persona trae un llamado y trae un propósito en la vida, ¿verdad? Pero muchas veces para que ese llamado y ese propósito se pueda cumplir en nuestras vidas, hay cosas que Dios desea formar dentro de una persona, amén. Hay cosas que Dios desea formar en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder llevar a la meta hacia donde nos quiere llevar. Entonces, una de las cosas, ¿verdad? Que aparte de que Dios nos salva, aparte de que Dios nos restaura, aparte de que Dios hace la obra en nosotros, ¿verdad? Porque cuando veníamos en el mundo, veníamos sin propósito, veníamos sin llamados, sin identidad, ¿verdad? No lo conocíamos, pero una vez que Él se nos presentó y nosotros lo pudimos aceptar en nuestro corazón, es donde Dios empezó a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Es donde Dios empezó a obrar en nuestro corazón, ¿verdad? Donde Dios derramó de su amor, ¿verdad? De su presencia, ¿verdad? Pudimos conocerlo a Él, ¿verdad? Y a través de esa presencia, a través de ese amor, es que Dios nos marcó nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos marcó, entonces para que nosotros, ¿verdad? Sigamos creciendo en un formamiento, sigamos creciendo, ¿verdad? Hacia donde Dios nos quiere llevar, es muy importante que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Podamos tener, ¿verdad? Esa relación con Dios, ¿verdad? Podamos tener esa relación cercana al Señor. Y yo quiero que vayamos ahí en lo que es Romano 12:2. Vamos a ir a Romano 12:2 para poder comenzar, ¿verdad? Y vamos a mirar qué habla Romano 12:2. En Romano nos habla, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Vivir de la misma manera, no podemos vivir de los mismos pensamientos. Déjeme aquí encontrar Romanos 12:2 y lo que habla Romanos 12:2 te los quiero leer. Tal vez ya tú lo has escuchado, tal vez tú ya lo has meditado, ¿verdad? Pero es necesario que podamos mirar lo que dice Romanos 12 al 1. Vamos al 2. Dice, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no nos conformemos que a este siglo. ¿Qué es este siglo? En pocas palabras, a este mundo, a esta situación. Que no te conformes a las circunstancias de este mundo. En pocas palabras, no te acoples a las cosas que están en este mundo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Tenemos que ser transformados, que nuestras mentes sean transformadas, nuestros pensamientos sean transformados, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, tiene que ser que transformados, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que nuestra mente número uno tiene que ser que transformada, tiene que ser que cambiada, regenerada, ¿sí me entiende? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, para que nosotros podamos comprobar o nosotros podamos ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Número uno, tenemos que renovar nuestra mente. Una de las cosas que Dios quiere renovar nuestra mente, porque si nosotros como cristianos decimos, Dios tiene cosas grandes para mi vida, Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito, Dios tiene un liderazgo, Dios tiene un ministerio, Dios tiene algo especial, pero sí, lo entendemos que lo tenemos, pero si nosotros no podemos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos antiguos, si nuestros pensamientos no son renovados día con día, y sabemos, porque aún cuando nosotros llegamos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Que Dios nos dio un propósito, ¿verdad? Pero si tú y yo no renovamos nuestra mente, ¿en qué área vamos a renovar nuestra mente? En no tener
pensamientos antiguos, pensamientos viejos, pensamientos de que no puedo, pensamientos que no creo, pensamientos que no se va a poder hacer, sino tener pensamientos diferentes, pensamientos que vayan alineados a conforme la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra, dice, renovamos nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y que perfecta. Hay una voluntad de Dios que agrada a Él y es perfecta. Porque muchas veces dice, siento que Dios no tiene llamado para mí, o siento que ya tengo 5 años y Dios no ha cumplido el propósito en mi vida. Yo creo que es la voluntad de Dios que yo esté así. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú estés en una silla de una iglesia y estés por años sentado y no estés haciendo nada. La voluntad de Dios no es que tú entres y salgas de una iglesia y no hagas nada. La voluntad de Dios no es que tú vivas en pecado, que tengas una mente atada, una mente esclavizada. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de nuestro enemigo, nuestro adversario, Satanás, que nos quiere tener esclavizados. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es llevarnos al cumplimiento de su palabra, al cumplimiento de su palabra que Él nos da, ¿verdad? Que Él nos da desde el principio. Y miramos en Jeremías lo que habla Jeremías 1:10, ¿verdad? En Isaías 1, ¿verdad? Dice 1:5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, fíjese lo que te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces nos dice la palabra de Dios que antes que Dios nos formara desde el vientre, Él nos conoció. Él ya sabía qué potencial cargábamos. Él ya sabía hasta el diseño de nuestra vida. Te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y miramos en el 10, ¿verdad? Y mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar. Miramos que aún Dios desde que nosotros nacemos, ya Dios nos dice, ¿verdad? ¿Para qué nosotros fuimos, ¿verdad? Diseñados. ¿Para qué? Nos da una promesa, nos dice, ¿sabes qué? Te di por profeta a las naciones, mira, vas a hacer esto. Mira, hay un llamado, hay un poder en ti que yo te voy a usar para arrancar, para destruir, para arrancar maldiciones, para destruir maldiciones, ¿verdad? Y para poder plantar mi palabra, ¿verdad? Entonces, muchas veces no podemos mirar el cumplimiento, no podemos mirar la manifestación en nuestras vidas porque tenemos una mente limitada, una mente cohibida, una mente de que no se va a poder hacer, una mente que no es así. Pero cuando nosotros la renovamos, ¿y cómo la vamos a renovar? Una de las cosas, ¿verdad? Que es a través de la oración. A través de la oración, ¿verdad? Se van a renovar nuestra mente, ¿verdad? Porque realmente Dios quiere que aún, porque ¿cómo yo voy a renovar mi mente? ¿Cómo yo voy a poder mirar lo que Dios tiene para mi vida? No solamente de la palabra que se predica, sino de también de la oración. Porque en la oración, cuando tú y yo oramos, estamos hablando con Dios, estamos expresando en nuestro corazón, estamos expresando lo que nosotros queremos, ¿verdad? Cómo nos sentimos, ¿verdad? Lo que nosotros deseamos, lo que queremos que Dios cambie en nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos ahí en lo que es, ¿verdad? Lo que la oración puede hacer cambios en nuestras vidas, lo que la oración, ¿verdad? Puede traer santificación en nuestra vida, la oración puede traer madurez en nuestras vidas. Cuando nosotros seamos personas, ¿verdad? Completamente personas maduras, personas que dicen, my God, siento que Dios tiene algo especial para mi vida, siento que Dios tiene algo que tú me has hablado, Señor. Pero si nosotros no tenemos una vida de oración y nos dejamos llevar por palabra, por profecía que escuchamos en YouTube, porque muchas de las veces, ¿verdad? Nos dejemos llevar por YouTube, por predicadores, ¿verdad? Nos dejemos llevar por palabras que se nos dan, por palabras que nos dice, pero qué más bonito que cuando uno va con Dios y uno le habla a Dios, o aún
cuando tú tienes una vida de oración y combina la oración con la palabra, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Cuando nosotros cada vez que oramos, cada vez que nos humillamos ante el Señor, dice que sus oídos de Dios está atento a la oración que hacemos, ¿verdad? Que lo que nosotros hacemos de día, oramos, de noche oramos, que el Señor está atento, ¿verdad? Atento a lo que nosotros estamos escuchando. Entonces, para nosotros poder mirar el cumplimiento en nuestras vidas, ¿verdad? O el llamado cumplirse en nuestra vida, tenemos que tener una vida de oración, leer la palabra, porque cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios te habla de tus promesas, Dios te recuerda lo que Él tiene para tu vida, como ahorita leímos en Jeremías, como en Jeremías nos hablan en Jeremías 1:5, ¿verdad? Que antes de que te formaras en el vientre de tu madre, Él ya nos conocía, ¿verdad? Él ya nos conocía, ¿verdad? Él ya había puesto un llamado, Él ya había puesto un potencial, Él ya había puesto algo, pero Él a través de la palabra Dios nos habla. Entonces es muy necesario que la oración y la palabra, ¿verdad? Nunca se aparte de nuestras vidas, porque es donde Dios forma nuestras vidas y nuestro corazón, para que nosotros podamos llegar al cumplimiento del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es muy importante también ser una persona comprometida, una persona entregada, como hermana, entregada y comprometida, sí, entregada en la oración, entregada en la palabra, entregada en congregarte, porque muchas veces decimos, ¿por qué Dios no hace cosas grandes en mi vida? ¿Por qué no Dios cumple el propósito? ¿Por qué Dios no salva a mi familia? ¿Por qué no restaura mi matrimonio? ¿Por qué no restaura a mi hijo? ¿Por qué no abre las cárceles espirituales de mi familia? ¿O por qué no se rompen esta maldición? Número uno, porque no tenemos una vida de oración. No oramos, no guerreamos, no destruimos las fortalezas del enemigo. No leemos la palabra, que la palabra nos fortalece. Número tres, no estamos comprometidos con lo que Dios quiere que nos comprometemos, ¿verdad? ¿Con qué? Con la palabra, con la oración. Muchas veces, ¿verdad? Hay personas que no les gusta comprometerse. Un compromiso, hermano, se requiere tomar decisiones, tomar responsabilidades, realizar acciones necesarias. Para cumplir ese compromiso se necesita tomar acción. El compromiso se puede desarrollar en nuestras vidas cuando realmente en nosotros está comprometernos. Porque muchas veces dicen, no, si hoy sí me voy a comprometer, pero lo podemos decir, como dicen por ahí, de los labios para afuera o de los dientes para afuera. No sé cómo es ese dicho, ¿verdad? Pero realmente nuestro corazón está comprometernos. Realmente nuestro corazón queremos cambiar. Realmente nuestro corazón queremos hacer algo más para Dios. Porque muchas veces queremos que Dios obre como una sopa Maruchan a los 3 minutos, ¿verdad? Mete la sopa Maruchan, 3 minutos le pones, ¿verdad? Y pum, ya está lista. Eso es al momento. Pero imagínate que tú pusieras no sé, una comida, ¿verdad? Que tú vas a guisar un molazo, un caldazo de res, y que tú digas, a los 3 minutos va a estar. No, no va a estar. Tiene su proceso, ¿verdad? Lo pones a hervir, que esté hirviendo y todo eso hasta que la carne se deshaga, ¿verdad? Pero en cambio la sopa Maruchan es lo más fácil y nosotros queremos eso, lo más fácil que es catarra, ¿verdad? Pero así, en lo más fácil, Dios nos va a obrar. Todo lleva su proceso, lleva un proceso de qué, de renovación de mente, un proceso de transformación, un proceso de regeneración. ¿Cómo vamos a obrar? ¿Cómo Dios va a obrar en personas que no están comprometidas? ¿Cómo Dios va a obrar en personas que no están entregadas? ¿Cómo Dios va a obrar? ¿O cómo Dios va a bendecir? ¿O cómo Dios va a hacer un milagro en personas que realmente no quiera comprometerse? En que diga, no, pues hoy voy a la iglesia, mañana no voy. Hoy oro y mañana no, pero como quiera Dios. Imagínate cómo se iba a mirar que hubiera personas comprometidas con Dios, personas que lean la palabra, personas que se consagren para Dios, personas que
que viven una vida en santidad, personas que tienen una vida de oración, personas que leen la palabra, personas que meditan la palabra, personas que están, cuando Dios dice ayuno, oración, ahí están siempre. Imagínate, y que miramos un tipo de personas que hay ayuno, no viene. Hay servicio y no viene. Cuando quiere viene a la iglesia, cuando no quiere no viene. Cuando quiere leer la palabra y cuando no quiere no la lee. Pero que miramos que hay una persona entregada, responsable, una persona maical que da testimonio del Espíritu Santo, pero está la otra persona que no se mira ni pío ni pago. Imagínate, y que nosotros miráramos que a esa persona irresponsable, Dios la bendice, Dios hace milagros, Dios está rompiendo cadenas en su familia, esa persona se mira prosperada, esa persona, Maicar, tiene todo. Y nosotros mirábamos a aquellas personas comprometidas con todo. ¿Qué dijéramos? ¿Qué tipo de Dios es este? ¿Por qué Dios está obrando en esta persona que no hay un compromiso? Es ilógico, no podemos, no se puede obrar así, porque todo, ¿verdad? Hay algo que nosotros tenemos que pagar, un precio, una búsqueda, ¿verdad? El estar, pero mucha gente quiere las cosas así, que Señor, obra porque si no me voy. Señor, haz esto porque si no me alejo. No, así no se trabaja. Dice la palabra de Dios que nosotros, ¿quién es el que anhela a Dios? ¿Quién es el que desea estar con Dios? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Dios está en el cielo. Dios está allá en su trono. Y nosotros somos personas que necesitamos. Dice la palabra que acerquémonos ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. ¿Sí me entiende? La palabra de Dios no dice que nos alejemos, sino que nos acerquemos. Y cada vez que nosotros nos acercamos a través de la oración y estamos comprometidos, es donde nosotros venimos a tener, ¿verdad? Aún más madurez en nuestras vidas. Porque, como te digo, hay personas tan inmaduras, hay personas tan inmaduras que dicen, Dios, si tú no haces el milagro, yo me voy de la iglesia. Señor, si tú no hagas, Señor, yo ya no voy a venir a la iglesia. Señor, si tú no haces esto, Señor, yo ya no voy a orarte. Y personas que dicen, ya no voy a orar porque como quiera oro, Dios no me responde. O personas tan inmaduras que dicen, entre más oro, más el diablo se me levanta. No, sino Dios quiere formar tanto la oración en nuestra vida, comprometernos con Dios más en nuestra persona, comprometernos más a tener esa relación con Dios, en leer la palabra, comprometernos más con Dios, ¿verdad? Aún, ¿verdad? A tener una vida espiritual. La oración, la palabra, el compromiso, el tener esa relación con Dios nos lleva a un ser persona madura, ¿verdad? Y vamos a abrir ahí en Hebreos 5:12, dice, porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se nos vuelva a enseñar enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de entendimiento, los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y el mal. Es lo que te hablaba, ¿verdad? Que muchas personas, ¿verdad? Los que no han alcanzado la madurez espiritual o los que todavía son neófitos espirituales, los que todavía, ¿verdad? No son maduros, los que son inmaduros. La gente que son inmaduras dice, como Dios no ha obrado, ya llevo 5 años, me cansé de orar por esta situación, mejor me voy de la iglesia, porque Dios no escucha mi oración, porque Dios no me responde, o dejo de orar porque Dios no está haciendo nada en mi vida. Esos son los inmaduros, pero Dios quiere gente madura, y eso, hermano, la madurez viene cuando realmente nosotros conocemos a Dios, cuando sabemos quién es Dios, cuando realmente hemos cambiado nuestra mentalidad, a través de la oración, a través de la palabra. Amén. Cuando nos comprometemos a leer la palabra, nos comprometemos
a buscar más de Dios, ¿verdad? Todo eso viene y trae madurez a nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios no quiere, ¿verdad? Que seamos gente inmadura, que batallemos, que claudiquemos en dos pensamientos, que seamos como las olas del mar, lo que habla Santiago, ¿verdad? De la gente, ¿verdad? Inmadura, ¿verdad? Que claudican en dos pensamientos, batallan, ¿verdad? Que somos como las olas del mar, ¿verdad? Los que son inmaduros, los que son, batallan con dos pensamientos, ¿verdad? Que hoy sí, mañana no. Hoy le voy a echar ganas, mañana no. Hoy le voy a dar con todo, hoy no. Sino que realmente Dios quiere que seamos gente, ¿verdad? Que crezcamos, que alcanzamos la madurez, ¿verdad? Que alcanzamos la madurez, ¿verdad? Dios quiere que todos nosotros como hijos de Dios alcancemos la madurez espiritual, ¿verdad? Porque la madurez, cuando nosotros somos maduras, ¿verdad? La madurez nos lleva, ¿verdad? A tener una fe madura, ¿verdad? No una fe fingida, ¿verdad? No una fe, ¿verdad? Falsa, sino una fe verdadera. Y aun cuando seamos maduros, nosotros podemos saber y discernir, ¿verdad? Los tiempos, ¿verdad? Que muchas veces hay momentos donde el inmaduro se deja llevar por sus emociones, el inmaduro se deja llevar por sus pensamientos, el inmaduro se deja llevar por lo que le dijeron, pero el maduro se deja llevar por la palabra, se deja llevar por su fe genuina. El maduro dice, Señor, tú me estás hablando, tú me estás formando y tú, Señor, quieres en mí formar estas áreas. Y el maduro tiene una vida disciplinada en la oración, una vida disciplinada en la palabra, una vida entregada en su servicio, una vida comprometida a los servicios. No que hoy fui este domingo, pasa un mes y después, no. Dios quiere formar en nosotros gente madura, gente del reino, gente de obediencia, gente pura, gente que sepa honrar a Dios a través de estas cuatro cosas que te mencioné, amén. Cuando realmente nosotros tomamos en serio la oración, la palabra, el comprometernos, el disciplinarnos, Dios nos lleva a una madurez, ¿verdad? Y esa misma madurez, ¿verdad? Nos enseña a obedecer su palabra, nos enseña a honrar a Dios. Te quería dejar solamente con estos puntos, amén. Que cuando somos maduros, Dios nos lleva a una obediencia, a un sometimiento. Nos lleva a qué? A ser personas, ¿verdad? Madura, íntegra, de respeto, persona, ¿verdad? Que digamos, Dios, eres tú el que estás hablando en mi vida, voy a dejarme cambiar, voy a dejarme transformar. Pero el inmaduro dice, no, patita, ¿para qué te quiero? Vámonos. Pero no, seamos gente madura, seamos gente que entendamos lo que es la madurez en nuestras vidas. Te dejo con esta palabra y que el Señor te bendiga.